Buenos días con todos. Quisiera iniciar este video haciéndoles llegar mis mejores deseos para este día y para la semana, esperando que también estén súper bien ustedes y su familia. Lo que hoy día nos toca trabajar es en cuanto a las temáticas de la economía en el país. Nos toca analizar los aspectos de cómo se está manejando el trabajo o las fuentes de empleo y el deporte. En el país, la población que se encuentra en la edad de trabajo es alrededor de 11 millones, lo que representa el 70% casi de nuestra población. Dentro de esta categoría se ubican personas que tengan 15 años o más de edad y al menos se encuentren trabajando una hora a la semana. También se integran las personas que quisieran trabajar pero que no encuentran un trabajo. Los llamados desempleados son parte de la población económicamente activa. También tenemos dentro de la población a nivel económico a las personas consideradas como económicamente inactivas, que son personas que tienen más de 15 años, pero que no buscan un empleo o no están sujetas a las reglas del empleo, que son personas que tienen ocupaciones o que ya trabajaron en su debido tiempo y tienen su pensión por jubilación, o son personas que están encargadas del hogar, las damas de casa, o personas que están estudiando. Entonces lo que habíamos visto es que la población a nivel económico en cuanto al trabajo se pueden agrupar en dos subdivisiones: la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Dentro del PET o población en edad para trabajar encontramos nosotros algunos tipos de trabajo o cómo se emplea a la población. Tenemos los ocupados que tienen algún tipo de ingreso debido a algún trabajo y encontramos a las personas que están desempleadas por completo o no tienen ninguna actividad que les signifique un ingreso económico. Entonces, vayamos a analizar esas categorías de empleo inicialmente. Tenemos el empleo adecuado o pleno, que son las personas que trabajan como máximo 40 horas semanales, que tienen una remuneración que está por encima o es igual al salario mínimo vital ajustado cada año. Entonces, es el grupo de personas que tiene un trabajo que, por así decirlo, entre comillas, les alcanza para poder sobrevivir en el país con ese salario, que pueden pagar arriendo, que pueden pagar los servicios básicos, transporte, comida, todo eso. Pero realmente la cantidad de población que se ubica en este apartado es muy poca, por lo cual en el país hay graves problemas por eso. Ha existido una mejora frente a años anteriores, hay mucho más de empleo, pero no tanto como el que se quisiese. Y a partir de lo que va a significar esta recesión económica con lo que ha provocado el COVID-19, tal vez muchas personas salgan de esta categoría, se reestructure todos los datos, porque incluso, bueno, como usted va a ver por parte del INEC, algunas plantillas o algunos datos sobre lo que es el trabajo se ha eliminado de su página. No sé si es que es debido a esto, no sé si están dando actualización a los servidores, pero en cuanto al centro de estadísticas de censos del país, se ha eliminado información sobre el trabajo, o al menos de las páginas que yo he consultado, no he podido encontrar información que sea reciente en cuanto a esto. También tenemos el empleo inadecuado, que son las personas que tienen un empleo que sí ejercen alguna actividad económica, pero esta actividad económica está en problemas en cuanto a las horas que se trabaja, que no llega a las 40 horas, que es el mínimo de horas para considerar un trabajo formal, o que su remuneración que perciben es muy por debajo de lo que ellos necesitan para subsistir. Entonces, dentro de esta categoría se puede clasificar al a su empleo, al empleo inadecuado o a los empleos que no se percibe remuneración. Dentro del subempleo tenemos que son las personas, lo que habíamos dicho, que no se les paga lo suficiente
o que trabajan simplemente por horas. Dentro de esta categoría podríamos mencionar a los vendedores ambulantes. Ellos, por más que trabajen 4, 5, 8 o a veces trabajan inclusive más de las 8 horas diarias, que es, por así decirlo, lo legal o lo justo para alcanzar las 40 horas semanales, no llegan a generar las condiciones económicas suficientes como para que ellos se consideren trabajo. Se sabe que ellos están generando recursos, pero obviamente no es lo que ellos necesitan. Entonces no se les considera ni desempleados porque perciben una remuneración, pero tampoco se les puede considerar personas que estén empleadas porque obviamente no generan el dinero suficiente como para poder satisfacer sus necesidades. Y en este sentido, esto ha traído mucha controversia porque ya vamos a ver en conjunto con la otra categoría qué sucedió o cómo surgen estas definiciones. El empleo clasificado, por último, son personas que durante el censo no supieron reportar con exactitud o no dieron la información necesaria para poder clasificar a su empleo dentro de las dos categorías vistas, como empleo adecuado o inadecuado. En este rubro se encuentran personas que tal vez tienen trabajos muy incipientes, es decir, que trabajan 1 o 2 meses y luego se cambian, trabajan 1 o 2 meses y luego se cambian, o también se encuentran personas que fueron mal encuestadas durante el censo. Entonces, como no se puede definir bien si es que se consideran empleadas o no, se les pone en este rubro. Entonces, volviendo a lo que les había dicho con la diapositiva anterior, el, el país elaboró esta clasificación de subempleo a partir del gobierno de Rafael Correa, cosa que fue muy criticada porque muchos juristas y muchos expertos en economía vieron a esta clasificación simplemente como una estrategia política para manipular los datos. Sin esta clasificación, si nos hubiésemos quedado con la clasificación, por así decirlo, más simple, en que si una persona trabaja 40 horas y gana un salario básico, se encuentra empleada, y quienes no, desempleadas, el Ecuador tuviese bastante más porcentaje de personas desempleadas. Y lo que se hizo fue que únicamente se eliminó se agregó esta categoría de subempleo para reducir el porcentaje de desempleados, pero ninguna persona que esté empleada se va a sentir a gusto con la actividad económica que ejerce y obviamente va a querer generar más recursos. Entonces, para muchos analistas, esta clasificación es simplemente una artimaña política para tratar de disfrazar los datos de desempleo en el país. Entonces, en eso sí se tuviese que analizar con mucho más detenimiento, porque inclusive personas que ganan el salario básico, que tienen que pagar un arriendo, transporte, comida, ni siquiera a ellos les alcanza un salario básico. Imagínense qué será para personas que no alcanzan ni siquiera ese cupo de dinero. Entonces, eso sería en cuanto en empleo. Y lo que les había dicho también es que, bueno, tuve bastantes problemas en cuanto a buscar estadísticas oficiales sobre el empleo, tal vez por toda esta conmoción que va a suscitar el COVID-19 en nuestra economía. Entonces, y como obviamente va a cambiar, prefiero no ponerles esos datos porque de aquí se reestructurará toda la economía, tal vez hasta el siguiente año. Pero lo que sí podemos analizar es que nosotros, como habíamos visto en un inicio desde el estudio económico del país, que nosotros somos un país que se encuentra en el sector primario de la economía. Nuestras mayores fuentes de empleo son en base a la agricultura, ganadería y pesca. De ahí le sigue el comercio y es muy poco la cantidad de empleos que se generan a través del tercer nivel, que son los servicios, o inclusive del cuarto nivel, que prácticamente ni siquiera aparece, ya que la ciencia que se produce en el país o los avances científicos que producimos en el país son muy pocos y ni siquiera ingresa dentro de esta clasificación de tipos de empleos que existen en el país. Y siguiendo con la temática que nos toca analizar este día, pasamos a lo que es el deporte en el país.
Primero, para definir qué es el deporte, debemos entender que es una actividad competitiva que se basa o que se desarrolla a partir de unas reglas determinadas y que permite o que desarrolla en los seres humanos habilidades físicas, sociales y psíquicas, a la vez que permite ocupar nuestro tiempo libre en alguna actividad que nos permite mejorar o superarnos como personas. El deporte es una actividad que ha estado muy ligada al ser humano, no es una actividad reciente. Dentro de esto se puede mencionar que los mayas ya tenían unos deportes muy específicos, que era un tipo de fútbol, por así decirlo, que ellos tenían, el cual jugaban con una pelota de cuero, dando golpes de cadera y piernas a algunas otras partes de su cuerpo para tratar de encestar la pelota en un aro que estaba frente o colgado a una pared, como un tributo a sus dioses. Para ellos este deporte tenía un origen de ritual. También se ha visto, donde es más conocido, el deporte que se desarrolló ampliamente fue en Grecia, donde nacen los Juegos Olímpicos, actividad que se sigue manteniendo hasta la actualidad, con algunas disciplinas que son integradas o que han ido aumentando a través de los años y que lamentablemente los juegos que estaban programados para la siguiente temporada fueron trasladados o fueron suspendidos temporalmente debido a esta emergencia sanitaria que está afectando a todo el planeta. Pero simplemente para que usted tenga en cuenta, el deporte ha sido o ha estado muy ligado al ser humano en toda la historia. Lo que sí hemos hecho en la actualidad es que ya se ha convertido en una actividad que genera recursos, que genera un alto impacto en la vida de las personas. Entonces debemos de entender nosotros que el deporte, bien se lo haga de forma profesional o bien se lo haga eh, de forma descontinuada, por así llamarlo, o simplemente como una actividad extra en nuestras actividades, incentiva el fortalecimiento de los músculos, mejora nuestra salud, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cerebrales, nos brinda o nos otorga nos otorga unas mayores habilidades sociales, mejora la concentración. Son muchos los beneficios que aporta el desarrollar cualquier tipo de deporte o cualquier tipo de actividad física. Por eso es una área del gobierno que debe ser desarrollada, porque, por ponerles un ejemplo, para mí como gobierno construir una cancha de básquet, construir una cancha de fútbol me costará unos 100.000, $200.000, y así yo evito tener que construir un hospital que me costará unos 5 millones de dólares, tener que contratar doctores que atiendan a las personas que están enfermas por enfermedades cardiovasculares, por no hacer deporte, que atiendan a personas con tal vez algún derrame cerebral que les dio de igual forma por no tener una salud adecuada. Entonces, simplemente vaya teniéndose en cuenta, la persona que está con salud no es la que no está enferma. Es decir, que porque yo no tosa o porque yo no evidencia algún síntoma no significa que esté saludable. Significa que no tengo síntomas de enfermedad, pero yo puedo tener demasiada glucosa en la sangre, puedo tener hipertensión, puedo tener alguna otra enfermedad que tal vez yo no evidencie los síntomas. ¿Cómo evito esto o cómo realmente yo puedo decir que estoy en un estado de salubridad? Es cuando yo trabajo mi cuerpo y mi mente, cuando estudio, cuando ejercito mi cerebro y de igual forma cuando yo entreno mi cuerpo para que éste incremente sus defensas, incremente todo en cuanto a musculatura, en cuanto a concentración y me permita tener un estilo de vida súper saludable. Nosotros tenemos varios tipos de deporte, los de combate en el cual es prácticamente basado en la lucha o en el enfrentamiento entre dos personas. Aquí tenemos tal vez el más clásico, que es el boxeo, que se ha venido desarrollando desde siglos atrás, inclusive la lucha profesional. Actualmente ha cobrado mucha importancia las artes marciales mixtas. También tenemos juegos que se basan a partir de un elemento como la pelota, que puede ser el fútbol, baloncesto, vóley,
los deportes que son atléticos o los que clasifican directamente a los Juegos Olímpicos, como gimnasia, natación, que requieren una actividad física muy importante, juegos y deportes que están relacionados con la naturaleza, como el andinismo, que es subir montañas, la caza, canotaje, y deportes mecánicos, perdón, que tienen que ver con el empleo de máquinas como autos, como bicicletas, motos. Entonces hay distintos tipos de deporte que se puede ejercer. En lo que corresponde al Ecuador, el deporte de manera regular o de manera que ya ha sido una actividad que preocupe al gobierno comienza desde el siglo XX, es decir, desde el siglo pasado, y esto ha llevado a que los distintos gobiernos vayan creando infraestructuras deportivas en todo el país, desde parques infantiles hasta parques para adultos mayores, donde ellos puedan hacer el ejercicio físico correspondiente a su edad, que les permita tener o mejorar sus condiciones de vida, que les permita tener una movilidad y una fuerza adecuada. También se ha tratado de promover el uso de la bicicleta, no solo como medida para incentivar al deporte, sino también para reducir el caos en cuanto al tráfico en horas pico, para reducir la cantidad de contaminación que emanamos como país. Se han inaugurado algunos proyectos como Ecuador Ejercítate, donde se han creado en parques máquinas, se han puesto máquinas para que las personas puedan ejercitarse de manera gratuita, se han creado programas o se han contratado personas para que hagan rumba-terapia fines de semana. Entonces todas estas actividades se relacionan o tienen la competencia del Ministerio del Deporte, es quien se encarga de establecer todo este tipo de parámetros, leyes y programas a través de su ministro, y todo esto está regulado mediante la Constitución, que hay una ley que promueve, ejerce y controla cómo se desarrolla el deporte en el país, porque nosotros también como país debemos tener estándares en los deportistas que manejamos para evitar lo que les había dicho anteriormente. El deporte no es simplemente algo que le interese a los gobiernos para destacar, para poder decir nosotros ganamos tal mundial o nosotros ganamos tales olimpiadas, sino la principal función que tiene el deporte dentro del gobierno es evitar que las personas se lleguen a enfermar. Entonces, si a un país le interesa mucho ejercitarse, le interesa mucho tener un estado saludable, o practicar hábitos saludables de vida, entonces el país se va a ahorrar mucho dinero en ya medicina como tal. Lo que les había mencionado, es mucho más barato construir una cancha, construir ciclopaseos, a que tener que construir hospitales. En la actualidad, no solo bueno en el Ecuador, el deporte ya se le considera un derecho fundamental de todo ciudadano. Es por eso que inclusive a las personas que están privadas de su libertad se les debe dar algún espacio o algún momento para que puedan practicar algún deporte, porque se busca ese desarrollo acorde, que no sea únicamente el desarrollo cognitivo, de que usted sepa matemáticas, de historia, sociales, ciencias, sino que todo, toda habilidad que usted pueda desarrollar sea llevada a la práctica. Entonces, en este sentido, también se ha reestructurado bastante la ley como era antes en cuanto a cómo se practicaba deportes en los colegios o en las escuelas. Usted al menos lo ha vivido en la escuela que se encuentra en Galomiño. Usted practica un sinnúmero de deportes. Usted practica natación, un deporte que no pueden practicar muchos estudiantes debido al hecho de que no tienen piscina. Se practica fútbol, se practica básquet. No es simplemente centrarse en un deporte. Usted tiene una amplia gama de actividades deportivas que practica en la escuela. Y dentro de los datos más importantes que podemos mencionar, nosotros tenemos los máximos representantes o los máximos logros que se ha conseguido a nivel país en cuanto al deporte. Tal vez de los más importantes, las medallas conseguidas por Jefferson Pérez en los que son los Juegos Olímpicos en la categoría de marcha. Él consiguió dos medallas olímpicas en distintos juegos. También mencionar lo conseguido por Alberto Spencer, que algunas personas lo consideran como el mejor futbolista y tal vez el mejor deportista de toda la historia del Ecuador. Y también tenemos
todo lo que se ha conseguido en cuanto a fútbol ya como equipos, tanto lo conseguido por Liga de Quito como lo conseguido por la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, chicos, eso sería lo que tenemos que analizar en cuanto a las temáticas de este día. ¿Cuál va a ser su trabajo? Su trabajo va a ser el que usted tiene en pantalla. En el formato consulta, usted me va a investigar los siguientes 5 cosas. Va a consultar ejemplos de empleo adecuado, 5 ejemplos de empleo inadecuado y me pone por qué se considerará a ese empleo inadecuado. Digamos, yo consulto que el empleo inadecuado es uno de secretaria. Entonces yo pongo, según tal página o según tal autor, la secretaria se le puede considerar un empleo inadecuado porque no cumple con las horas de trabajo o porque no recibe una remuneración que esté acorde al salario mínimo vital. Usted ahí me explica por qué considera que ese trabajo se debe clasificar como inadecuado. También busca los deportes que más son apoyados por parte del gobierno en el Ecuador, es decir, los que reciben más inversión, los que tienen más infraestructura para poder practicar. Cuáles son los deportes también menos apoyados por parte del gobierno en el Ecuador. Y me consulta esto a nivel mundial, no solo en el Ecuador, cuáles son los deportes más extraños o más raros que se llegan a practicar. Les recuerdo todo esto en el formato de consulta aplicando normas APA, tanto en las citas como en las referencias. Ya no quiero únicamente los links, sino también necesito que usted me haga ya aplicando todas las normas APA que hemos visto. Entonces, sin más que decirles por este video, chicos, les deseo que pasen súper bien, como había iniciado este video. Y cualquier duda o consulta me pueden hacerla llegar al WhatsApp. Así que chao, pasen bien.